La palabra mitzvot se traduce como mandamiento. Pero cuando hablamos de mandamientos, no estamos hablando de estos. Estos son las 10 palabras. La pregunta que debemos hacernos es, siempre que hemos interpretado la Biblia porque aparece la palabra mandamiento y nuestra mente viene aquí, pero si mandamiento no es esto, ¿en qué deberíamos haber pensado? ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo de lo que Dios quiere enseñarnos a través de las mitzvot, a través de los mandamientos? Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Ayala y hoy te quiero hablar de las mitzvot. Nos encontramos en un episodio más de la Biblia bien leída. En la temporada anterior terminamos enseñando que aquellos llamados 10 mandamientos en realidad se llaman bíblicamente las 10 palabras. Y aunque esto pudiera parecer algo insignificante, el uso de un término determinado ha traído mucha confusión, pues hemos perdido hacia dónde apunta bíblicamente la palabra mandamiento. Como dijimos, muchas veces se usa libremente por los traductores las palabras ley, mandamiento, decretos, estatutos, disposiciones. El asunto es que estas palabras muchas veces se interpretan como sinónimos y esto facilita una confusión en la mente del lector, que no sabe que son traducciones de palabras diferentes del hebreo. Vamos a ver un ejemplo en el Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad a los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. En una lectura superficial de textos como este, la mayoría de los teólogos asumen que el autor usa una especie de sinonimia referencial, o sea, una cadena de sinónimos de la palabra ley para no caer en una especie de reiteración. Sin embargo, tenemos que decir que esto no es una sinonimia, sino palabras diferentes que van a dar un sentido definido a lo que el autor desea expresar. Veamos nuevamente el texto, pero con resaltando estas peculiaridades. Bienaventurados los perfectos de caminos, los que no andan en la Torá, o sea, la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus edot, es decir, las disposiciones que tienen que ver con la identidad nacional. Y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus pikut, esto es los encargos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus hukim, que son las disposiciones para los rituales, las cosas a veces un poco ilógicas que Dios encomienda. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mitzvot.
que es de lo que trata esta temporada, los mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus juquín, y vuelve a utilizar la palabra que tiene que ver con rituales, para decir que aún en los que son disposiciones ilógicas, Él ha sido fiel. Por eso las guardaré. No me dejes eternamente. En la temporada pasada dijimos de forma general que Torá es la ley para aquellos que son rebeldes y transgresores. Torá señala al pecador lo que tiene que dejar de hacer, porque si él es transgresor es porque está haciendo lo incorrecto. Sin embargo, las misvot, o sea, los mandamientos, son para aquellos que cumplen con la ley, ya sea porque nacieron en un ambiente en que la ley se respeta o por el milagro salvífico que Dios ha obrado en sus corazones. También señalamos en la temporada pasada que aquellos que nacen en un ambiente o cultura en que la Torá se cumple, van a necesitar las mikvot o los mandamientos para que a través de estos se les anuncie el milagro de la regeneración espiritual que como seres humanos necesitan. O sea, yo tengo una ley que la estoy cumpliendo porque en mi hogar se guarda, he nacido cuidando eso, no robo, no asesino, hago todas esas cosas. Pero a la hora de implementar las acciones que Dios dispone en la vida para hacer en el diario de vivir, me encuentro que no puedo enfrentarla, no puedo hacerlo. Y entonces llega un momento que me frustro y puedo entender a partir de eso que necesito algo que me ayude o que me justifique primero y luego que me ayude a cumplir con esos mandamientos. Estas personas que nacen en un hogar o en un ambiente donde se cumple la ley, les va a suceder lo mismo que narra Pablo cuando habla de sí mismo en la carta a los romanos. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la Torá de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por otra parte, para aquel que ha sido salvado y que se ha producido el milagro de la regeneración en su corazón, los mandamientos son un regalo de Dios para caminar en la vida de forma ordenada, guiados por el Espíritu Santo. Pedro describe también esto de la siguiente manera. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea que la palabra, la escritura, los mandamientos nos iluminan el diario vivir. En este episodio queremos ser un poquito más detallados para sentar las bases en cuanto a la palabra mitzvot o mitzvat y poder en el resto de la temporada caminar sobre la base de un buen entendimiento de este concepto. Las mitzvot, aunque se traducen y nosotros los hemos hecho en este programa, en las demás temporadas, como mandamientos, tiene un significado más específico que nos va a ayudar a entender mejor su reino. Esta palabra proviene de 3 letras en el hebreo, que son la Tzade, la Vav y la Hei. Ellas significan la autorización para hacer o no hacer una acción específica. Es decir, que Dios nos da una lista de cosas para hacer y otras para no hacer. Esto no tiene nada que ver con lo que conocemos como el fruto del Espíritu Santo. Pues el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, como dice Pablo, son parte del fruto o resultado de la acción divina en el corazón del hombre. Son la fuente del bien o del buen vivir. Y por lo tanto, no se puede legislar, no se puede
obligar, no se puede imponer, no se le puede ordenar a nadie el amar a otra persona o el amar a Dios. Por eso es un fruto de la acción del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Sin embargo, a los que aman sí se les puede decir cómo debe expresar ese amor. O sea, damos ofrenda, oramos, vamos a los servicios, leemos la Biblia, visitamos a los enfermos y muchas más cosas. Es a estas acciones a las que se refiere la palabra mandamiento. O sea, como amo a mi prójimo, como amo a la iglesia, como amo a Dios, como deseo ser fiel, como deseo obedecerle, es algo que Dios ha sembrado en mi corazón, pues organizo eso en lo que sería el diario vivir. Por ejemplo, cuando una persona recibe una visa para entrar a un país, es porque su conducta y estatus han sido verificados, han sido evaluados y se le otorga la visa a la persona. Pero se espera de esta persona que al entrar al país sea capaz de cumplir con las cosas que se pueden hacer y sea capaz de no hacer las cosas que no se pueden hacer en ese país. De igual manera, cuando alguien nace de nuevo, ha recibido un estatus como pueblo de Dios y se espera de él que viva bajo los mandamientos de Dios, que le van a guiar en lo que se puede y en lo que no se puede hacer. O sea, que la ley está dada para el transgresor y le va a decir al transgresor que lo que está haciendo está mal, pero los mandamientos están dados para los que ya no están bajo esa ley porque no hacen nada de eso, no son transgresores, y se les va a orientar qué hacer en la vida y qué no hacer en la vida, para, como dice el Señor, para que le vaya bien. Ahora, cuando vamos a poner en práctica los mandamientos, surge una pregunta que es indispensable. ¿Cómo debemos hacer las mitzvot? Tal pregunta, antes de ser respondida, debe ser abordada históricamente para tener claridad en por qué damos esta respuesta o esta otra. Por ejemplo, cuando Dios dice que se debe reposar cada séptimo día, hay muchos detalles que implican el reposo en ese día. O sea, ¿qué no debo hacer y qué puedo hacer? Imagínese usted que en una familia que desea guardar ese mandamiento, cada integrante lo haga de la forma en que él entienda que se debe hacer. Este lo hace de una forma, este lo hace de otra forma, aquel lo hace de otra forma. Yo pienso que en vez de disfrutar de un día de reposo, lo que tendrán será un día de caos. Con el deseo de unificar a toda una nación, porque no es si es un problema en una familia, imagínese usted en una nación. Los líderes de Israel desarrollaron lo que hablamos en la temporada pasada, que se conoce como la Torá oral. El problema con esto fue, como dijimos, que los fariseos la pusieron a la altura de la Torá escrita, llegando en muchas ocasiones a invalidar esa ley escrita. Parte de esta Torá oral, al final tuvieron que escribirla para poder fijarla. O sea, fue orar hasta un tiempo, pero entonces apareció, por ejemplo, el Talmud, lo que se conoce también como el Shulchan Aruch. O sea, había que lograr que esa tradición oral se escribiera para fijarla. ¿Por qué trataron de hacer eso? Bueno, con la idea de unificar a la nación. A pesar de este esfuerzo, mucho quedó sin escribirse. Y 2000 años más tarde han aparecido muchas tradiciones más y muchas formas más. Por eso encontramos tantos grupos diferentes hoy dentro de la nación de Israel. La pregunta de cómo hacer los mandamientos realmente sería más específica si dijéramos ¿a qué maestro debo seguir? O
¿Cómo sé que aquello que un grupo hace es lo que realmente Dios quiere que se haga? Las respuestas realmente son muy desalentadoras, pues sabemos que seguir a un humano, por muy maestro que sea, siempre va a ser un riesgo. Sin embargo, para los que hemos creído en Jesús, esta pregunta pierde su valor totalmente, pues Él es Dios con nosotros y no un simple humano pecador que puede fallar. Imitarlo a Él es la solución a esa pregunta. ¿Cómo se deben hacer los mandamientos? ¿Cómo Jesús lo hizo? Veamos el mismo ejemplo del día de reposo para comprender este cuidado que debemos tener a la hora de seguir los mandamientos de hombre o imitar a Jesús. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Recordemos que ese concepto de lo que es lícito o no hacer para los fariseos viene de la ley oral que ellos tenían y no de la escritura. Por eso Jesús les va a decir: nunca leíste. ¿Dónde? Pues como dijimos en la escritura, ¿verdad? Lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Y entonces, como único autorizado a dar la correcta interpretación, les va a decir: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Ellos se habían desarrollado tanto en la definición de lo que se debe o no hacer en el día de reposo, que lo convirtieron en un problema en vez de una bendición para el hombre. Póngase a pensar que durante siglos la humanidad trabajaba todos los días de la vida. Y un hombre presenta el Evangelio, viene ante Dios y descubre que éste tiene un mandamiento, el cual es para descansar, para reposar un día. De 7 días, cada 7 días reposar uno. Qué tremendo esto, ¿verdad? Es para realmente disfrutarlo. Entonces, el hombre creyente en Dios va a recibir este día con una alegría, preguntándose en muchas ocasiones: ¿qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? La respuesta la va a encontrar únicamente, como dijimos, en la vida de Jesús. ¿Usted quiere saber qué es lo que se debe hacer en un día de reposo? Pues lo único que tiene que buscar es qué hizo Jesús cada vez que llegó un día de reposo. ¿Cómo fue que Él enfrentó ese día? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Vamos a estar viendo 3 detalles. Hay muchos más, pero este programa no es acerca del día de reposo. Por eso solamente vamos a ver 3 detalles de lo que Jesús hizo en el día de reposo. Como vimos en este pasaje, es una oportunidad para agradecer a Dios, porque usted se imagina que Dios se haya preocupado de algo tan insignificante aparentemente como el descansar del hombre. ¿Quién aprovecha el descansar del hombre? ¿No es el propio hombre? ¡Wow! Dios tuvo eso en cuenta. Es para agradecerle, porque ¿qué vamos a dejar de los problemas o las situaciones más grandes que tengamos en nuestra vida? Si de ese tan sencillo Dios se ocupó. Como un segundo detalle, vamos a estar viendo en Mateo capítulo 12, verso 12, y vamos a encontrar que en un día de reposo realmente, si la palabra lo dice, es reposo, pues entonces no se trabaja. Pero no es que no se trabaje en nada, sino que no se trabaje en las cosas que te dan ganancia. ¿Por qué? Porque Él va a explicar en ese verso
que para hacerle bien a otra persona, sí se puede trabajar. Y no importa lo agotador que pueda hacer el trabajo, si es para hacerle bien a otra persona, se debe trabajar. En Lucas capítulo 6, verso 6, vamos a ver un tercer detalle. Y es cómo Jesús visitaba la sinagoga para el servicio que se hacía allí. O sea que en día de reposo es lícito también reunirnos los hermanos en armonía, estudiar la palabra, orar, tener adoración a Dios. Eso también es parte del día de reposo. Estos tres detalles los podemos descubrir simplemente mirando la vida de Jesús. Por eso es que Él es el referente de cómo nosotros debemos hacer cada mandamiento de Dios. Quisiera terminar este episodio con algo que nos escribió el apóstol Juan. Él va a decir: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Cuidando los mandamientos. Jesús era el mandamiento caminante. De esa misma forma debemos hacerlo nosotros. Resumiendo este episodio, podemos decir que los mandamientos no es tanto lo que hemos pensado que son las 10 palabras o que son dados a los transgresores, sino que los mandamientos son los que van a organizar la vida cotidiana del creyente. En próximos episodios estaremos hablando y respondiendo a preguntas tales como ¿por qué son necesarios las misbot? ¿Por qué son un regalo para nosotros? ¿Cómo fueron diseñados por el Creador? ¿Cuál es el principal de todos los mandamientos? ¿Qué pasa cuando incumplimos alguno de ellos? ¿O cómo fueron desapareciendo en gran medida siglos después de la venida de Jesús? Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.